¿Cómo están, hermanos? Una vez más nos encontramos con ustedes, como decimos siempre que empezamos un estudio bíblico. Por la gracia de Dios nos podemos reencontrar con ustedes a través de este medio para abrir la palabra y que ella nos hable. Este es tu canal de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos viendo el tema acerca de las postreras plagas, pero antes de llegar a las postreras plagas tenemos que ver puntos importantes que preparan el terreno para esas postreras plagas. Hoy veremos un punto importantísimo, diría yo que es uno de los primeros puntos importantes antes de hablar de las postreras plagas. Bueno, queremos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea con tus oraciones, que compartas estos videos, pero sobre todas las cosas que los puedas ver. Nosotros nos interesa que tú puedas ver los videos y que te ayuden para la edificación espiritual. Vayamos entonces a buscar a Dios en oración antes de abrir su palabra y así poder luego escuchar lo que la Biblia nos hable. Vamos a buscar a Dios en oración, postrándonos de rodillas y poniendo nuestra mente en contacto con el cielo. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia. Gracias por este santo sábado que nos regalas. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra nos hables tú a nuestro entendimiento y a nuestros corazones. Gracias por tu amor y tu bondad. Ilumínanos, Señor, para que podamos hablar solamente tus palabras y prepara las mentes y los corazones para recibirla con aquellos que ven estos videos. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano, Señor, por tu cuidado y tu protección a lo largo de la semana, y nos encomendamos en tus manos para que dirijas este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy nos lleva a un triple mensaje angélico. La pregunta que se nos hace aquí para comenzar el estudio de hoy, ¿cómo el juicio y la caída de Babilonia espiritual es descrito por el primer y segundo ángel de Apocalipsis 14? ¿Dónde encontramos la respuesta? Vayamos a Apocalipsis 14, versículos 6 al 8. Allí encontramos la respuesta a esta pregunta. Apocalipsis 14, versículos 6 al 8. Y dice así Juan el Revelador: y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿cómo el juicio y la caída de Babilonia espiritual está descrito por el primer y segundo ángel de Apocalipsis 14? El primer ángel anuncia la hora de un juicio. La hora de un juicio ha llegado, dice el primer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿verdad? El evangelio eterno debe ser predicado a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el ángel decía en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Este mensaje se cumple en el tiempo de 1844 en adelante. El mensaje del segundo ángel es a partir de 1860, cuando la luz de la verdad empieza a resplandecer al investigar la palabra de Dios en ese grupo de fieles que quedaron del chasco de 1844 y empiezan a descubrir luz que irradia de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa luz que hace que la Babilonia espiritual, aquella que es confusión, porque Babilonia es confusión doctrinal. Entonces, al estudiar la palabra de Dios y descubrir verdades tales como el sábado, como no arrodillarnos ante las imágenes, como que la ley de Dios está vigente
aún en nuestros días y no caducó con la muerte de Cristo, entonces la Babilonia espiritual cae. El mensaje del segundo ángel es el anuncio de la caída de Babilonia, que se cumple a partir de 1860, cuando empieza a llamarse una denominación Movimiento Adventista del Séptimo Día, y es nombrada iglesia, ¿verdad? Es nombrada iglesia y tiene personería jurídica en los Estados Unidos. Esa iglesia es la que Dios levantó a partir de 1844, un poco antes, tal vez 1830, para que la tierra sea iluminada por la gloria del mensaje del Señor, o sea, el Evangelio eterno. Muy bien. ¿Y cómo podemos certificar esto? Vayamos entonces a escuchar lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. En la profecía está amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella se relacionan. Es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio eterno. Así se ve la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía y una parte esencial del mensaje evangélico. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 179 y 180. La segunda pregunta que se nos hace aquí: ¿cómo el tercer ángel representa la amonestación final antes de las 7 últimas plagas? Esto está en Apocalipsis 14, 9 al 12. ¿Cuál es el mensaje que tiene este tercer ángel? Estos ángeles representan movimientos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Vamos a recalcar que estos ángeles representan movimientos. Bien, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12? Dice así la palabra del Señor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tendrán reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo el tercer ángel presenta la amonestación final antes de las 7 últimas plagas? El mensaje del tercer ángel nos llama a reconocer a Babilonia, a no adorarla, a buscar a Dios, a adorar a Dios en la hermosura de su santidad y guardando sus mandamientos para no ser atormentados con la ira del Señor. Nos llama el mensaje del tercer ángel a no adorar a la bestia y a su imagen. Aquella nación que nació alrededor de 1776 como nación protestante terminará siendo imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque dará leyes de carácter de índole religioso. Un Estado no debe mezclarse con la religión. Sin embargo, esta nación que nació como estandarte de la libertad religiosa alrededor de 1776, se convertirá en imagen de la bestia, o sea, hará exactamente lo mismo que hacía la bestia romana papal. Y el mensaje del tercer ángel nos llama y nos amonesta a no adorar a la bestia ni a su imagen para no recibir la marca de esa bestia en la frente o en la mano.
y para no ser atormentado por las copas de la ira de Dios, que son, sin lugar a dudas, las 7 plagas postreras. Bien, y vayamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 503, con respecto a esta respuesta. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a la importante cuestión de la amonestación contra este pecado. Debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumirse y para que tengan oportunidad de librarse de ello. Esto está en el conflicto de los siglos, página 503. O sea, hay concordato en lo que el espíritu de profecía dice con lo que el mensaje del tercer ángel proclama. El mensaje del tercer ángel llama a no adorar a la bestia ni a su imagen, para no recibir las plagas postreras. Y la sierva del Señor nos dice que el pecado terrible que ofieren estos dos personajes, la bestia y la imagen de la bestia, es un pecado tal que trae como consecuencia la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Bien, el mensaje del Evangelio eterno llama a que la gente de todo el mundo sepa y pueda discernir los engaños de esa bestia y de su imagen, para no recibir las copas de la ira de Dios. Pregunta 3. ¿Quién está representado por estos ángeles o mensajeros que predican el Evangelio eterno a la tierra? Marcos 16:15 está la respuesta. Vayamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos 16:15. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quiénes representa esto entonces? Este mensaje de los 3 ángeles, aquellos que van por el mundo predicando el Evangelio eterno, no un evangelio adulterado, como lo repetimos en todos los estudios. No es un evangelio adulterado el Evangelio eterno, es un mensaje limpio, blanco, resplandeciente, de la justicia de Cristo, de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, y nos lleva a tener la fe de Jesús. Nos lleva a tener la fe de Jesús. Este mensaje angélico representa a aquellos que predican este evangelio eterno. ¿Y cómo lo podemos discernir? Vayamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar la amonestación para toda la anchura y la longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: soy la luz del mundo, Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice aquí el valor de un alma. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan. Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Entonces, mis hermanos queridos, para cerrar el estudio en el día de hoy, es claro que antes que caigan las postreras plagas sobre este planeta, y esas son las copas de la ira de Dios que no tienen mezcla de misericordia, es necesario que todo el mundo sepa que
debe adorar a Dios, que debe guardar sus mandamientos para no recibir la marca de la bestia o el número de su nombre, para no recibir las plagas de la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, porque el pecado que infiere la bestia y su imagen son las que acarrean la ira de Dios. Ojalá, mi hermano, tú y yo no caigamos en esas plagas postreras. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Vamos entonces a terminar el estudio con una oración y encomendarnos a Dios para que Él pueda ayudarnos a ser pregoneros también del Evangelio eterno. El mensaje de verdad de Dios sin mixtura, sin engaño, una verdad completa y no un evangelio falaz y a medias. Vamos a postrarnos de rodillas y cerrar el estudio en este día. Cariñoso Señor que estás en los cielos, una vez más, Padre, buscamos tu presencia en esta hora para agradecerte porque nos permite llegar a la conclusión de este estudio. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para aquella alma que vea este video. Dirige tú los corazones de cada uno de los hermanos. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por el sacrificio de Cristo. Líbranos, Señor, de las copas de la ira que están anunciadas para los que adoran a la bestia y a su imagen. En tus manos, Señor, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como decimos siempre, si tienes algún comentario con respecto a esto, aquí abajo del video puedes hacerlo. Tienes toda la libertad de expresarte si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Si quieres que profundicemos más sobre este tema, comunícate con nosotros aquí abajo del video, donde puedes comentar lo que a ti te parezca, siempre y cuando sea con respeto, con altura, como debe ser entre hermanos creyentes en Cristo. Muy bien, vamos a terminar este estudio y como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor nos permita que no padezcamos las postreras plagas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y hasta nuestro próximo encuentro.